Magistrado del Tribunal Colegiado, el 25º Tribunal Colegiado de Apelación en Durango, que está aquí con nosotros en este ya miércoles, que ya puede considerarse como inédito, histórico, en lo que se refiere a la reforma al Poder Judicial aprobada por la aplanadora de Morena en la Cámara de Diputados en la 66ª legislatura, que sí va a pasar a la historia, porque va a ser la que reformó al Poder Judicial. Y bueno, gracias, magistrado. Un gusto tenerlo aquí. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de dirigirme a toda tu audiencia a efecto de poder explicar temas que son muy relevantes para la vida pública de nuestro país. Magistrado, ¿escuchó usted a la diputada Marta Olivia García Vidaña, diputada del Distrito 01 Electoral Federal? Sí, tuve la oportunidad de escuchar esta charla que recientemente has tenido. Y lo único que queda claro es que la ignorancia es atrevida. Nuevamente queda de manifiesto cómo los supuestos representantes de la población no tienen siquiera un pensamiento crítico que les dé la posibilidad de analizar un dictamen como el que acaban de aprobar. Escuché con atención cada una de sus intervenciones y de verdad de pena ajena. Me siento muy apenado por todos los mexicanos, incluyéndome por supuesto, y que seamos incluso objeto de risa, ¿no?, a nivel internacional. Eso realmente a mí me deja muy preocupado, consternado como mexicano, porque son las personas que supuestamente van a legislar, van a establecer el marco jurídico y quienes supuestamente deberían tener un conocimiento mínimo, ya no digo algo muy técnico, pero sí mínimo indispensable, que es la capacidad de comprender y entender lo que implica una reforma de este tamaño, que implica básicamente la destrucción de la división de poderes. Eso es dramático y creo que toda la gente, desde la persona, digamos, con menos conocimientos técnicos en este país hasta el más ilustrado, básicamente deberíamos estar todos muy claros de que esto no puede seguir y de que este mecanismo de elegir a personas incompetentes, ignorantes, pues es el mismo modelo que se va a trasladar y se pretende trasladar ahora a los jueces. Porque como puede verse, una persona puede ser diputada o puede ser senadora simple y sencillamente porque es popular. Pero cuando alguien le cuestiona, como tú bien lo hiciste, única y exclusivamente leíste lo que se supone que vas a votar y que vas a cambiar la vida entera de un país, que vas a decidir las vidas de 132 millones de mexicanos, y no pudo siquiera responder cuántas hojas tiene el dictamen. Eso es verdaderamente catastrófico, de pena, preocupante y de temor, realmente de temor, porque no es posible, en verdad, todos los mexicanos están de verdad dispuestos a ser conducidos por gente que no tiene la preparación y que va a decidir sus vidas, no la de ellos. Ellos se van, pero nosotros nos quedamos en este país y nos quedamos con todos los problemas en los que ellos nos meten. ¿Y con qué? Con la mentira. Eso es lo que está sucediendo. Hay una reserva de la que hablaba la diputada federal Marta Olivia García Vidaña, que me habló del artículo 109 y 110. La verdad es que no me quedó muy claro a mí cómo se dio esta reserva, pero dice ella, en términos muy concretos, que no se va a afectar en lo más mínimo a los trabajadores del Poder Judicial, que se van a guardar todos sus derechos, que se van a conservar todos sus derechos y que no habrá ninguna implicación. ¿Qué opina al respecto, magistrado? Mi opinión es que nuevamente estamos en presencia de la ingenuidad incluso de la señora diputada que habló, y nuevamente de la ignorancia. Ni siquiera sabe distinguir un tema de pensiones con una indemnización, que eso es importante para el tema del despido masivo que ellos pretenden hacer. No supo ni siquiera explicar a qué se refiere cuando habla, incluso lo leyó, te das cuenta, lo leyó porque realmente no sabía cómo explicarlo. Es decir, leyó algo que ni siquiera entiende. Esto de los derechos laborales, que va a haber las pensiones y que conforme a las leyes, es eso y nada, Ever, es lo mismo. Es lo mismo.
una reserva que ni siquiera sabemos cómo se va a desarrollar, ni siquiera sabemos realmente los términos en los que se expuso, incluso le dio lectura, ambiguo, inentendible. ¿Y esto por qué es así, Ever? Porque ni siquiera saben lo que votaron y de último momento dicen, por cierto, algo que puede ser popular y para calmar a las personas, ¿qué tal si les hablamos de sus derechos laborales y vamos a decir que están garantizados? ¿Garantizados cómo? Señoras, señores diputados, por favor, ustedes pueden engañarse a sí mismos, pero a la gente no la engañan. De verdad, no sé qué se piensan. ¿Que están hablando con qué? ¿Con piedras? No, señores, la ciudadanía está despertando y eso ha demostrado últimamente, Ever, una encuesta en donde la gran mayoría ya no acepta una reforma al Poder Judicial. Y me gustaría nada más decirte una cosa. La diputada dice, es que este es un mandato del pueblo. Nosotros salimos a la calle a promocionar el Plan C. La gente no sabía ni siquiera de qué hablaban cuando era el Plan C. Ahora, el tema es de la reforma constitucional. Ni siquiera la explicaron porque no la conocen. Entonces ni siquiera tienen ese apoyo. Estas encuestas lo demuestran. La gente está preocupada, ahora sí, porque se están dando cuenta del tamaño de destrucción que le van a hacer a este país y por un largo tramo que además implica económicamente un desastre. La diputada Marta Olivia García Viraña me envía esto de esta reserva que se dio, ahí la vamos a tener en pantalla, y dice, con fundamento lo dispuesto en el artículo 109 y 110 del reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración al Pleno de esta soberanía una reserva al 10º transitorio del proyecto que decreta el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales al Ministerio de Proyecto por la reforma al Poder Judicial, y se derogan algunas y disposiciones. Y aquí está, ahí está hacia abajo. Comparativo. Sí, el cuadro comparativo. ¿Qué dice el dictamen? Eso fue lo que modificaron, pues. Exactamente, eso es lo que dicen que modificaron y agregaron el tema de las magistradas, magistrados de circuito, jueces, juezas del Poder Judicial de la Federación cuando concluyan su encargo por haber declinado su candidatura y no resultar electo. O sea, te invito a que te vayas, y te voy a dar algún tema de pensión. Por Dios, de Pero verdad. eso garantiza. No garantiza absolutamente nada. De verdad es que sí me da risa, perdón, magistrado, yo creo que es muy serio, pero mira, Ever, es una risa nerviosa. Yo también tengo esta risa nerviosa, ¿verdad? De que con qué facilidad y con tanta ignorancia proponen cosas que ni siquiera entienden. No. Es de verdad fascinante ver cómo la mente totalmente quebrada y que no tiene siquiera el talento para poder entender lo que están haciendo, simple y sencillamente votan. Se acabó. Oye, es que el de al lado me dijo que así va. Perfecto, yo lo hago. Es que hay un grave problema de comprensión lectora entre los legisladores. Totalmente. Pero no solamente de eso, de siquiera tener el interés. O sea, esto no les interesa. No tienen ni siquiera interés de acercarse y leer. Ya me imagino aquí el bonche de hojas del dictamen, 312 ya con todas las firmas, insisto, no debería decir, no, mejor prefiero ver un meme, ¿no? Prefiero mejor ver aquí algo de 3 líneas porque la verdad... Pero, magistrado, ese es el nivel de la actual legislatura. Ese es el nivel. Ese es el nivel de la actual legislatura, ¿eh? Sí. O sea, no dudo que haya gente brillante en la bancada de Morena, pero ese es el nivel, ¿eh? Sí, ahí para que veas sí aplica la excepción. Realmente son los pocos legisladores que tienen esa capacidad de entendimiento y de comprensión. Y la regla es la ignorancia. Sí, claro, para esa parte, pero el maestro en Derecho Constitucional, el doctor en Derecho Constitucional, Ricardo Monreal, claro que entiende el alcance y el impacto que va a tener esta reforma, pero él obedece intereses de otro tipo, me imagino. Claro, por ejemplo, hablando de este personaje, lo cierto es que ahí se da uno, o tiene una claridad el ciudadano de advertir cómo los políticos un día dicen que es rojo, al otro día es azul, de acuerdo a los intereses que estén representando, ¿no? Hace algunos años, en el 2013, este propio legislador dijo que un Estado autoritario era fielmente representado cuando los legisladores tendrían que estar emitiendo sus leyes, pero amurallados con policías, ¿no? En 2013. Hoy sucede eso, pero hoy sí es democracia.
Sí, claro. Hoy sí es el respaldo del pueblo. Entonces, pues son intereses particulares. Y además, déjame decirte que eso de tener algunos títulos de algunas universidades, pues hay ciertos casos en los que no te garantiza el conocimiento correcto del entendimiento, en este caso del derecho constitucional. Los que sí sabemos, estamos en el Poder Judicial de la Federación. Claro. ¿Qué va a pasar ahora? Pues ya está ahí la reforma, ya está la planadora que entró ahí a la Magdalena Michuca, donde se llevó a cabo, porque ya ve que estaba tomada ahí por los trabajadores. Sí. Pero ahora, ¿qué sigue, magistrado? Porque de aquí va al Senado. Y en el Senado estamos completamente seguros que será la misma historia. Bien, mira, a ver, no quisiera adelantarme en ese último aspecto. No me gusta ser pesimista porque creo que eso es lo que este país nos ha llevado a donde estamos. El pensamiento pesimista abona mucho a los impostores que se ocupan de enlistar puras cuestiones negativas y dejar esa perspectiva en la gente. Eso hicieron con el Poder Judicial durante mucho tiempo, estos años, que es corrupto, que es privilegiado y que está alejado del pueblo. Y eso no es cierto, es una verdadera mentira. Y más hablando del Poder Judicial de la Federación, la ciudadanía debe entender que es muy distinto el Poder Judicial de la Federación al Poder Judicial estatal. Los jueces federales no somos policías, no somos fiscales. Al contrario, nosotros defendemos a la ciudadanía de esas autoridades. Ahora, ¿qué sucede con este tránsito que ahora le compete activarse para el análisis de este dictamen de la Cámara de Origen? Ahora va a la Cámara Revisora, que es básicamente el Senado. Ciertamente el Senado, hasta ahora, se ha dicho que ya tiene 2 de los votos que le faltaban. Hay uno que a veces se dice que sí, otras veces se dice que no, pero vamos a esperar a que eso ocurra. Sin embargo, una vez que ocurra eso, por supuesto que ya se está defendiendo a la ciudadanía a través de los organismos internacionales, porque aquí hay que recordar, no es la defensa de un cargo, insisto, o de un escritorio o de una silla que uno ha asumido además con mucha responsabilidad y con mucho esfuerzo y dedicación. Hay los organismos internacionales. Hay un vicio ya de origen en este proceso de reforma constitucional porque, como ustedes saben, hay suspensiones emitidas por jueces y que plenamente constituidos en el ejercicio de la función jurisdiccional, 3, que han dicho que el acto reclamado, que en este caso es el reglamento de la Cámara de Diputados, no el tema de la reforma constitucional, sino el reglamento que permite que una legislatura anterior ponga al punto un dictamen, como sucedió aquí, y lo deje para la legislatura entrante. ¿Por qué? Porque eso no permite, de acuerdo con estos reclamos, insisto, estoy siendo descriptivo, no analítico, de acuerdo con estos reclamos, pues resulta que no es viable, eso deslegitima, porque ¿cómo es posible que una legislatura entrante tenga todo el bagaje de conocimientos y de debates para poder llevar a cabo una reforma constitucional? O sea, es abrumador. Entonces, eso es lo que ha sucedido, de manera que, pues, en este momento los legisladores están en desacato, les guste o no, y esa es una muestra clara de cómo son autoritarios. Diego Valadez decía que no, que era un despropósito este tipo de argumentaciones jurídicas, lo dijo hoy, y hoy lo festejó el presidente, por cierto. Claro, a ver, uno como jurista podría dar una opinión y una crítica, y de eso se trata además, pero de ahí a que el mandato de un juzgador no tenga el efecto conforme a nuestras propias leyes que nos hemos dado y que dio el legislador, no fue una ley que se haya dado al juez, pues por supuesto que tiene efectos, y a pesar de que pudiera haber una crítica de alguien en ese sentido, de alguien reconocido, que además es respetable la opinión que tiene Diego Valadez, por supuesto, ello no implica de suyo que los efectos en la vida jurídica estén ahí. Entonces puede haber críticas, por supuesto, pero además hay recursos. Si alguien no está conforme, la vía recursiva. ¿No todo está dicho, magistrado? No todo está dicho. O sea, ¿no es la muerte del Poder Judicial? No es la muerte del Poder Judicial, incluso aun cuando se apruebe por parte del Senado, están las instancias internacionales y más aún, está la sociedad. La sociedad en su conjunto está dando la batalla, y eso me da gusto, y reconozco a la ciudadanía, en el caso aquí de la demarcación de Durango, de verdad, estoy sumamente impresionado por la capacidad de pensamiento crítico. Tuvimos una marcha abundante, yo mayormente, yo la cubrí, y mayormente de la sociedad. Prácticamente 1.500 personas aproximadamente, y nosotros como trabajadores somos 500.
Sí, sí, sí. De manera que, poco menos de 500, de manera que la sociedad salió, está preocupada e insistido. Es la sociedad la que hace los grandes cambios y la que logra los imposibles. Muy bien. De manera que invito a la sociedad a seguir con esta gran defensa y no a esta reforma constitucional que es un agua o un vaso de agua con veneno para esta sociedad que clama justicia. ¿Y el inicio de una dictadura, como dicen algunos de sus compañeros? Claro, ¿Sí? es evidente, son los pasos adecuados para un autoritarismo. Muestra clara, no le hago caso a ningún poder, a mí no me somete absolutamente nadie, hago lo que yo quiera porque esa es mi misión. Oye, estamos afectando a 132 millones de habitantes, no me importa, esa es mi idea y eso es lo que va a primar. Eso es autoritarismo. Que nos quede claro, no hay duda. Gracias, magistrado Marco Antonio Meneses, por estar aquí en vivo en el noticiero. Y bueno, me quedo con lo último. No es pues la muerte del Poder Judicial como lo conocemos todavía. No, estamos peleando y vamos a dar la batalla hasta el último momento y vamos a dar la cara por todos los ciudadanos, una lucha ciudadana. Muy bien, gracias, magistrado. Sí, la pausa, regresamos.